Muy bien. Habíamos comenzado a estudiar en la palabra del Señor la profecía de Daniel de las 70 semanas. Y a veces uno puede decir, bueno, ¿de qué sirve, no? Ponernos a meditar en estas cosas. Y aún más cuando el que ya está instruido por la palabra sabe, y es de la iglesia del Señor, sabe pues que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación y por lo tanto esta semana 70 no vamos a estar nosotros en la tierra para poder ser afectados por los acontecimientos de esta semana 70. Pero hacemos bien con saber por qué. Porque, número uno, hay muchas falsas doctrinas afuera. Y entonces es bueno estar firme en la palabra. Y número dos, trae tranquilidad, paz, seguridad. Porque el mundo afuera nos dice muchas cosas y nos atrae, ¿no? Mientras que cuando meditamos en su palabra, entonces estamos seguros. Como dijo Pablo, yo sé quién he creído, ¿no? Entonces, por eso hacemos bien con tener estas cosas presentes. Ahora, habíamos visto, y no vamos a leer todo de nuevo, ya habíamos visto las primeras 69 semanas, que podemos decir que es que ocupa dos fases. Una fase inicial, que es la fase de la reconstrucción de la ciudad, y la fase media, que va desde la reconstrucción de la ciudad hasta la venida del Mesías y la muerte del Mesías. Y la tercera fase, que arranca luego de un paréntesis grande, podemos decir así, que es un periodo no mencionado en las 70 semanas, en esta profecía de las 70 semanas. Y no mencionado, ¿por qué? Porque las 70 semanas en verdad son 70 semanas para el pueblo de Israel. Mientras que la iglesia está en ese paréntesis, que va desde cuándo, desde que se predica el evangelio de la gracia hasta la venida del Señor a la tierra. No es el arrebatamiento de la iglesia, sino la venida del Señor a la tierra. Entonces, Daniel, sabemos, como veíamos la vez pasada, no, por eso no vamos a leer todo, pero sí leímos que Daniel recibe esta profecía no cuando él estaba jugando, ¿no? O cuando él estaba durmiendo, o no, la recibe cuando él estaba orando, y estaba orando por los pecados cometidos por Israel, y él se incluye, ¿no? Hemos pecado delante de ti, ¿no? Por eso hemos pasado estos 70 años de cautiverio, primeramente por los babilonios, después por los medos y los persas. 70 años que estuvo el pueblo de Israel. El pueblo no de Israel, los judíos, ¿no? Las tribus del sur, es decir, la tribu de Judá y la otra tribu que lo acompañó allí en el sur, en el reino del sur, que era Benjamín. Entonces esas dos tribus fueron llevadas cautivas por Babilonia y estuvieron pues 70 años. Y eso eran los años que el Señor le dijo a Jeremías que iban a estar los judíos pues allí como en aquella tierra extraña de Judá, de Babilonia. En Persia, lo que se conoce hoy día como Persia, como hoy día es Irak, ¿no? Allí donde estuvieron los judíos llevados, pues, desterrados. Y dice aquí, ¿no? Solamente el primer versículo de ese capítulo 9 del libro de Daniel: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos,
que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Entonces en ese tiempo él se puso a orar y había visto pues que eran 70 años que iban a estar los judíos allí, y ya pues casi ya se estaban cumpliendo esos 70 años. Y fue allí, en medio de la confesión de pecados del pueblo, reconociendo él y el pueblo que habían pecado, en esa oración que Dios hace al Señor, que dice allí que él estaba hablando todavía, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, cuando entonces él recibe pues la visita de este varón que dice que viene como volando, venía de arriba, ¿no? Volando con presteza, dice el versículo 21, Gabriel, uno de los ángeles de Dios, de los arcángeles de Dios, y dice que le dijo, me hizo entender, ¿no? Me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu juego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, o sea, Jerusalén, pues, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces ahí está dada, ¿no? 70 semanas ¿para quién? Para el pueblo de Judá, para el pueblo de Israel, para los judíos, ¿no? Para Jerusalén. Y entonces aquí viene la explicación que le hace Gabriel a él, que le da Gabriel a él, acerca de esas 70 semanas. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas más 72 semanas. Entonces, en las primeras 7 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, en todas estas estas 7 semanas. Y aquí hay que recordar que esta profecía de las 70 semanas, cada semana son semanas de años. Es decir, una semana serían 7 años, ¿no? Entonces, por eso es que cuando dice aquí 7 semanas, las primeras 7 semanas para edificar la plaza y todo lo que es la ciudad de Jerusalén y los muros, todo eso iba a tomar 7 semanas. 7 por 7 serían 49 años, ¿no? En total. Más 62 semanas. ¿Para qué? Más adelante dice ahí, después de las 72 semanas que iban a pasar, ¿no? O sea, 7 semanas más 62 semanas, para un total de 69 semanas. Al final de allí, dice aquí, que después, dice aquí, versículo 26, y después de las 72 semanas, de las 62 semanas, es decir, 69 semanas contando las 7 antes, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es decir, que aquí se está dando una profecía tremenda, ¿no? Decíamos la vez pasada que ya la profecía inclusive de dar la orden para edificar la ciudad, que vino de Artajerjes, y veíamos nosotros la vez pasada en el libro de Nehemías. Nos vamos a leer de nuevo todo para poder terminar ya, llegar a lo que es la semana 70. Eso se cumplió en el libro de Nehemías, cuando Nehemías, siendo el copero del rey Artajerjes, ¿no? Estaba muy triste porque él había preguntado cómo estaba la ciudad. Capítulo 1, no está aquí tampoco,
capítulo 1, se le fue dado la noticia de que los muros de Jerusalén pues estaban quemados, las puertas quemadas. Y él estaba triste por eso. Y era el mes de Nisan, el primero de los meses. El mes de Nisan, si ustedes se acuerdan, el mes de Abib. El mes cuando, muy importante para los judíos, para los israelitas. ¿Por qué? Porque se celebraba ¿qué? A los 14 días del mes, la Pascua, ¿verdad? Se celebraba la Pascua a los 14 días del mes. ¿Se acuerdan de cuando vimos el tema de la fiesta de los judíos? Entonces el mes de Nisan era importante, interesante no considerar eso. Que en ese mismo mes estaba él allí frente al rey Artajerjes y estaba como copero, tomé el vino, dice él, y estaba triste. Y esa tristeza era peligrosa porque el copero tenía que estar siempre alegre. Si estaba triste podía ser matado, dada la orden por el rey de matarlo, porque el rey necesitaba siempre tener un copero alegre, que le alegrara el día, con la copa de vino. Por eso dice ahí pues que él temió, ¿no? Entonces temí, dice ahí al final del versículo 2 de Nehemías. De modo que ahí se cumplió aquello, porque dice ahí que el rey entonces le preguntó qué era lo que estaba sintiendo, qué cosa es esta, ¿por qué estás triste? Porque esto no es dice ahí, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, pero sino más bien tristeza, ¿no? Que hay en tu corazón. Y entonces él le dice, para siempre vive el rey, le dice Nehemías, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Imagínense lo que puso Dios en el corazón del rey. Entonces oré, dice aquí Nehemías, entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces, por eso, ¿no? Y vemos ahí después que Artajerjes le pareció bien, inclusive le dio cartas para que fuera con toda libertad hasta Judá para reconstrucción de la ciudad. Entonces, por eso es que dice aquí, entonces, aun cuando aquello todavía no se había cumplido, pero vemos que se cumplió después, allí en el libro de Nehemías, que sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, en total, entonces, esas 69 semanas. Y al final, ¿qué dice aquí? Y el pueblo, y dice aquí, y después de las 62 semanas, más las 7, que serían 69, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Luego de esto, ¿no? Dice ahí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y eso es un poco después, y sabemos que eso es parte un poco ya de la historia, ¿no? En el año 70, el general Tito de Romano vino y destruyó pues a Jerusalén y al templo. Y por eso es que dice allí que hasta el fin durarán las guerras y las devastaciones, porque ahí quedó destruida pues Jerusalén y el templo. Hasta el día de hoy quedó destruido el templo, porque cuando uno va a Jerusalén lo que ve apenas es una pared, ¿no? El muro de los lamentos que llaman, ¿no? Pero el templo no está allí ya. Pero el versículo 27 nos habla entonces de lo que pasará después de esas 69 semanas. Dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y uno dice, bueno, ¿de quién estará hablando acá? Pues la palabra aquí para los judíos, vamos a decir, está un poco secreta. De hecho, los judíos no entienden muy bien esto hasta el día de hoy, porque si lo vieran, pudieran darse cuenta que ese Mesías era el Cristo, era el Señor Jesucristo. Que justo allí, como podemos ver nosotros
en este gráfico, ¿no?, que yo he puesto, porque con tantos números que se hablan, 7 semanas, después 62 semanas, a veces se complica y uno no puede entender muy bien. Aquí, poniendo acá la fecha, ¿no?, o vamos a decir la línea esta, que corresponde a la orden de Artajerjes dada a Nehemías, que se cumplió allí para reedificar a Jerusalén. ¿De qué mes estábamos hablando? De Nisan, ¿no?, el mes primero para los judíos. 445 a 455, redondeando 450 aproximadamente. Se dio la orden para la reconstrucción de Jerusalén. Después, como leíamos allí, 7 semanas, es decir, 49 años para la reedificación total, pues, de los muros de Jerusalén. Y después 62 semanas, después de eso, llegamos a 69 en total. Estamos hablando de 434 años más 49 años, ¿no? O sea, que son las 69 semanas, que serían 483 años desde el 450 antes de Cristo. Esos son años negativos, por eso que mientras mayor es el número de años antes de Cristo, más antiguo es, ¿no? Entonces, por eso tendríamos que decir 483 menos 450, pues, eso da más aproximadamente 33 años positivos, ¿no? Y ahí es donde dice, se quitará la vida, ¿no?, al Mesías. Y sabemos que en el mes de Nisan entró Jesús también a Jerusalén, ¿no? O sea, es interesante, ¿no?, considerar estas cosas, porque cómo se cumplen exactamente los años, ¿no?, y el mes, ¿no? Porque no fue cualquier mes. Cuando fueron dadas las cartas de Artajerjes a Nehemías, fue en el mes de Nisan, cuando él estaba triste y cuando él estaba delante del rey para servir la copa, en el mes de Nisan. Y en el mes de Nisan entra Cristo en Jerusalén también. ¿Sabemos por qué? ¿Por qué? Porque él era el Cordero de la Pascua, y eso lo vimos nosotros, ¿no?, en la fiesta de los judíos. El Señor entró justo en el tiempo de la Pascua, porque Él era el Cordero de la Pascua. Esto debería ser suficiente para que los judíos entendieran que el Mesías es el Cristo, es Jesús. Pero el velo está ahí puesto todavía. De eso no se van a dar cuenta de ellos, sino en la semana 70. Allí sí, allí sí. Podemos ir allá a Jerusalén y predicarle a los judíos, y de ahí vamos a salir mal parados, porque no van a creer. Solamente hay un remanente muy pequeño, muy, muy pequeño, de judíos creyentes en Cristo. Muy pequeño. Pero la gran mayoría, no. No me hables de ese impostor, eso es lo que dice. Pero aquella semana, que es la que vamos a ver hoy, aquella semana los ojos van a ser abiertos. Aquí tengo yo, ahora vamos a decir, un gráfico de esa semana 70. Cuando entonces leímos allá, vamos a volver a la lectura, porque aquí leímos en el versículo 27, por otra semana, es decir, después de la semana 69, ahora esta semana, la semana 70, dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién es ese que confirmará el pacto? Cualquiera puede creer aquí que sea Dios mismo, ¿no? Pero sabemos nosotros que no es Dios cuando uno ve todo, ¿no?, y ve el libro de Apocalipsis, y ve las cartas de Pablo, ya sabemos de qué se trata. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Pareciera que era alguien bueno, pero cuando se habla de la mitad de la semana, ya como que ese alguien que confirmó el pacto con muchos, como que no es alguien bueno, porque manda parar el sacrificio y la ofrenda.
Después, aquí entonces empieza a notarse más, después con la muchedumbre, es decir, a esa mitad de la semana, con la muchedumbre de las abominaciones, ya este no es una persona definitivamente bueno, ¿no? Vendrá el desolador, porque se muestra, ahora sí se habla definitivamente de quién es ese, el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, esto es la descripción de esta semana 70. Nos habla entonces de dos mitades, ¿no? Comienza con algo bueno para los judíos. Por eso es que vamos aquí, ahora al grafiquito de esta semana 70. Manifestación del anticristo, este es el caballero que se va a mostrar, ¿no? De eso vamos a hablar ahorita. Antes de esto tiene que acontecer algo, y de eso vamos a hablar también, el arrebatamiento de la iglesia. Mientras hay culto verdadero a Dios en la tierra, ¿no? Mientras esté la palabra, mientras esté la iglesia de Dios rindiendo culto al Señor en espíritu y en verdad, aquí no hay cabida todavía para la manifestación del anticristo. Pero cuando eso se ha quitado, ¡ay sí! Vosotros sois la sal de la tierra. Así dijo el Señor. Mientras la sal está acá, a la tierra no puede caerle corrupción, hablando del anticristo. Pero cuando esa sal sea quitada, entonces vendrá. Entonces aquí empezamos a ver, ¿no?, la manifestación de ese que confirmará el pacto. Y esa confirmación del pacto es de alguien que tiene que ser poderoso, alguien que tiene que establecer una paz, podemos decir así, entre Israel y los palestinos y los musulmanes, para quitar la mezquita esa que está allí, ¿no?, en el lugar hoy día del templo, para poder reedificar el templo. Y entonces poder confirmar el pacto y restablecer los sacrificios, porque hasta el día de hoy en Israel no hay sacrificio, no hay sumo sacerdote que haga sacrificio, que pueda entrar en el lugar santísimo, ¿no?, con la sangre de los corderos o del macho cabrío, como se hacía, ¿no?, en la ley. ¿Por qué? Porque no hay templo. Pero esto se va a confirmar, se va a reconfirmar ese pacto. Ese hombre va a ser posible que se reconstruya entonces el templo. Y se va a confirmar el pacto y va a haber entonces sacrificio. Por esos 3 años y medio, el pueblo de Israel va a estar contentísimo. Va a decir, wow, este hombre es un gran hombre. Mira cómo estamos, ya ahora tenemos, no solamente ya tenemos la ciudad de Jerusalén, pues, sino que ahora tenemos el templo. Pues, aproximadamente a los 3 años y medio, porque nos dice a la mitad de la semana, aquí son 7 años, ¿no? A la mitad de la semana, 3 años y medio, manda cesar el sacrificio. ¿Por qué? Porque este hombre ahora sí se le van a ver los dientes, como decimos. Se le van a ver las uñas. Y ahora sí va a ser la manifestación completa de ese hombre, ¿no?, el carácter demoníaco, ¿no?, el carácter diabólico, podemos decir, de este ser. Y por eso él va a entrar y va a querer ser, ok, ya tenemos templo, pero ahora yo soy el que se va a sentar en el templo de Dios. Y allí, cuando eso ocurra, es cuando va a ser quitado el velo. Y ahí va a comenzar, entonces, los juicios de Dios sobre la tierra. Es verdad que muchas veces se dice, bueno, la gran tribulación, estos 7 años. No, en verdad, los primeros 3 años y medio son pacíficos. Como dije, hasta el templo va a ser reedificado, va a haber paz ahí,
lo que hoy día vemos en el Medio Oriente, pues que con Israel la cosa no marcha bien en relación con los palestinos y con los árabes. Siempre ha habido ese roce ahí. Más bien aquí va a haber paz, va a haber tranquilidad, teniendo ese hombre como mediador. A lo mejor digo yo que hasta el premio Nobel se le va a dar a ese hombre, premio Nobel de la Paz, quién sabe, ¿no? Pero a los 3 años y medio, este hombre va a sacar, ¿no? El mundo va a conocer quién es él realmente. Y ahí es donde va a abrir los ojos Judá, el pueblo de Israel. Los judíos van a abrir los ojos y van a entender, ¿no? Y vamos a leer aquí en Daniel, porque aquí en Daniel se dan, sobre todo al final, ¿no? Aquí de nuevo volvemos a releer el capítulo 9, versículo 27, para tener una idea global de la semana 70. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Ok, ya sabemos de quién se trata, es del anticristo. Y la ofrenda hará cesar. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Ahora ya se conoce que es el desolador, hasta que venga la consumación y ya al final, pues, de lo que va a ser derramado sobre él. Pero Daniel 12, los últimos 3 versículos del libro de Daniel, enseñan una gran cosa. Enseña cuál va a ser el tiempo terrible del que habló el Señor. Porque el Señor se refiere a esto también. Cuando a él le preguntan los discípulos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá antes de tu venida? Que el Señor les explica. Vamos a ver eso también rápidamente, si no da tiempo y si no, lo dejamos para una próxima. Daniel, capítulo 12, versículos 11 al 13, los últimos 3 versículos, los últimos 11, 12 y 13, 3 versículos. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio. ¿Cuál es el tiempo que es quitado el continuo sacrificio? Que Alá hace cesar el sacrificio. A los 3 años y medio, ¿no? Desde el tiempo en que es quitado el continuo sacrificio, hasta la abominación desoladora. ¿Por qué? Porque este hombre no solamente se contenta con mandar a suspender el sacrificio en el templo y sentarse en el templo y llamarse Dios a sí mismo, sino que encima de eso hace una abominación. Pone en el lugar santísimo del templo, pone una abominación a Dios. ¿Quién sabe qué es? Pero va a ser algo abominable lo que va a presentar este hombre. Y ahí dice, y desde que el continuo sacrificio es suspendido, es quitado, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Wow. Ahora uno dice, 1290 días. ¿Cuánto exactamente es eso? Es alrededor de 3 años y medio también. Muchos dicen que la tribulación más grande pues comienza ya a los 3 años y medio. Bueno, sí, comienza. Ya vimos en el gráfico, ¿no, verdad? Sí comienza ahí. ¿Por qué? Porque ahí es donde el hombre saca las garras. Aquí es donde viene, y entonces vienen también los juicios que vemos en Apocalipsis. Vienen todas estas cosas y cómo el sol hace con más calor, hace que haya más calor sobre la tierra, y los hombres, en lugar de dar gloria a Dios, más bien blasfeman al nombre del Señor. Entonces todos esos juicios de Dios sobre la tierra caen allí. Pero no es sino, imagínense, casi 3 años y medio, pues, después de este punto, desde que cesa el continuo sacrificio, hasta que el hombre de pecado introduce la abominación desoladora al lugar santo, no es sino 290 días, o sea,
casi 3 años y medio, casi al final de los 70, de la semana 70. Volvamos a la escritura. Desde el tiempo que he quitado la continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, casi 3 años y medio, alrededor de 3 años y medio. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Wow, aquí hay algo interesante. Si uno resta, ¿qué significa esto? 1335 días, bienaventurado. Aquí está hablando a los judíos, ¿eh? Por eso la iglesia no va a estar ahí. Esto a los judíos, por eso es que hay una ventana grande, un paréntesis, entre la semana 69 y el comienzo de la semana 70. Ese es el tiempo que estamos viviendo ahorita, este es el tiempo de la iglesia, por eso que la iglesia está hoy en la tierra todavía. Pero cuando se vaya a la iglesia comienza esta semana 70. A la mitad de la semana, 3 años y medio, va a ser quitado el sacrificio. 1290 días después, este hombre no solamente ha quitado el sacrificio, sino que ha introducido en el lugar santo una abominación a Dios. Pero la palabra nos dice, bienaventurado el que aguante un poquito más, ¿no? Dice, el que espere un poquito más y llegue a 1335 días. ¿Cuál es la diferencia entre 1335 y 1290? 45 días. 45 días estamos hablando de un mes y medio. Bienaventurado, ¿por qué? Estamos aquí, ¿no? 1290 días. El Apocalipsis capítulo 11, no hay tiempo para leer. Si me da tiempo tal vez hoy, tal vez después podemos hablar un poquito más de eso. El Señor levanta en este tiempo 2 varones, 2 hombres, 2 testigos, para predicar lo que se conoce como el Evangelio del Reino. ¿Por qué? Porque es la preparación ya ante la segunda venida del Señor, del reino milenial, ¿no? Entonces, por eso se llama el Evangelio del Reino, esos 2 testigos. ¿Y cuánto tiempo van a estar predicando esos 2 testigos? Dice la palabra ya en Apocalipsis, creo capítulo 11, versículo 3, creo que dice así, 1260 días, ¿no? O sea, en este periodo de los 1290, imagínense, ¿no? Va a ser predicado a todo el mundo el Evangelio del Reino. Y al final este hombre mata a los 2 testigos. ¿Por qué? Porque también en Apocalipsis capítulo 13 se le dice pues que a la bestia se le dio potestad de aún matar a los escogidos, ¿no? Y eso se cumple allí. Y estos escogidos son después resucitados por Dios. Estos 2 testigos. Podemos hablar de eso después. Pero hoy día lo que yo quiero hoy es que quede claro esto. Cómo apenas 45 días después de la abominación desoladora en el templo, bienaventurado, dice el Señor, el que espere esos 45 días más. Es decir, en total, desde el cese del sacrificio, 1335 días. ¿Qué dice el Señor? Y con esto ya terminó por hoy acerca de todo esto. Porque el Señor dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y él mismo dice, el que le entienda. Cuando veáis la abominación desoladora, ahí, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Es tiempo de huir. Es tiempo de huir, dice el Señor. ¿A la mitad de la semana? No. Cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo. El que esté en la azotea no descienda para buscar algo más, sino que vaya al monte.
No vaya a buscar nada en su casa, vaya al monte. Ni el que esté en su casa regrese en el campo, regrese a su casa a buscar algo. No, vaya al monte. Más hay de las que están en cita, las que están embarazadas o las que están criando, que es más difícil para moverse. El Señor reconoce eso. Pobre de las mujeres judías que estén con dificultad para movilizarse cuando es hora de huir. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y el Señor dice algo aquí. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Uno ve, son 1.300, 1.290, 1.335, o sea, 45 días, ¿no? Acortados no en duración de horas, van a seguir siendo días de 24 horas, sino en número. 45 días terribles. Es verdad que va a haber juicio sobre la tierra desde la mitad de esa semana, después que pasen 3 años y medio. Pero de esos últimos 3 años y medio, de esa última semana, los últimos 45 días son los más increíbles. Y el Señor aún manda a los judíos: bienaventurado, dice, el que persevere, que resista, aún hasta 1.300. ¿Por qué? Aún esos 45 días más. ¿Por qué? Porque viene el Señor. Y quiero pensar en eso, por eso es que coloca acá, ¿no? Ahí termina la gracia. Ahí termina la gracia ya. Y viene entonces, comienza el milenio, porque viene el Señor. Y ahí se cumple lo que vimos nosotros en el tiempo que explicamos cuando en la venida del Señor, pues en la fiesta judía, cómo el Señor va a hacer con aquel desolador, y van a venir todo lo que está establecido para este desolador. Pero tengamos esto presente, es interesante, ¿no? Cómo los tiempos están allí. No sabemos día y ni hora. No vayan a creer que yo no he mencionado fecha. ¿Por qué? Porque todo depende de qué, de cuándo el Señor arrebata a la iglesia, ¿no? Estamos todavía viviendo en ese paréntesis. El Señor puede venir en cualquier momento por la iglesia, no a la tierra todavía, sino en el aire. Porque hace falta que la iglesia sea quitada de aquí, para que entonces se manifieste el hombre de pecado. Y entonces ahí sí empiezan a correr los años. Ahí empieza a dar marcha de nuevo el tiempo para el pueblo judío. Así que es interesante, ¿no? Considerar estas cosas, cómo Dios, ¿no?, dio a conocer esto a Daniel de forma tan clara, pues, que hoy día nosotros, por la gracia del Señor, podemos entenderlo, ¿no? Aunque nosotros no vamos a estar acá en este periodo, pero sí nos gozamos de ver cómo el Señor habló aquí y predijo esto con tanta precisión, porque Él es el Dios de los tiempos. Hoy día uno dice, wow, ciertamente, ¿no? Cuando uno agarra esto, perdón, no es este el gráfico que es aquí, cuando uno dice, wow, ¿cómo? Porque estas son cosas ya pasadas. Aquí ya nosotros sí tenemos fecha aproximada, aunque sabemos que la fecha de la muerte del Señor, así como esta fecha tampoco son años exactos, pues no sabemos exactamente, ¿no? Pues ha habido muchos errores aún en la historia, aún en el nacimiento de Cristo. El Señor no nació exactamente el año 1. Hubo error ahí en el cálculo de Dionisio, el que calculó, pues, aproximadamente 3, 4 años, ¿no? Pero en el Señor no hay error. En el Señor sí exactamente los tiempos se cumplen, hasta hasta en cuestión de meses, ¿no? Como el Señor pone en el corazón de aquel hombre, del rey, pues,
dar aquella orden, y después 483, de modo que aún con fechas aproximadas, cuando uno hace esta resta, 483 menos 450 le da 33. ¿No? ¡Wow! Aún así, con fecha aproximada. De modo que hoy día los hombres de ciencia hasta cuestionan, ¡wow! ¿Cómo es posible? Para nosotros es que el libro de Daniel fue añadido, fue escrito, alguien escribió, ¿no?, estas cosas, pues imposible que alguien escriba esto. Pues no, porque los originales en las manos de los judíos está escrito así. Está escrito así. Así que esto es para que nosotros nos gocemos, ¿no?, del cumplimiento de la palabra del Señor. Y si la palabra del Señor se cumplió con tal precisión como lo vemos aquí, ¿no?, entonces se cumplirá aún en esa semana 70 que falta, ¿no?, que va a dar comienzo cuando el Señor venga a buscar a su pueblo. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra, que sublime, muchos aún hombres de ciencia hoy día no lo quieren comprender, no lo quieren aceptar, no lo quieren así entender que es la verdad. Pero gracias te damos que podemos nosotros hoy gozarnos de tu verdad. Y las cosas que han sucedido ahora podemos nosotros, para nosotros ya nos dan base, nos dan seguridad de que tu palabra es verdadera. Gracias porque sabemos que tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra y que conoce pues el final de todas las cosas, así como el principio. Gracias porque podemos descansar pues en ti y en tu palabra. Gracias porque esperamos nosotros, tu iglesia, esperamos al Señor, que pronto vendrá para llevarnos de acá, en un abrir y cerrar de ojos, de modo que de esa manera empezará a recorrerse nuevamente pues el tiempo para estos últimos acontecimientos. Gracias porque podemos nosotros, por tu palabra, tener una visión de lo que acontecerá. Al salir de acá, pues, tú nos llevas a nuestros hogares con tu paz, tu bendición y tu cuidado. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias.